Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a enseñaros a montar esta tapa mecanizada de Power Parts de Vertigo. Es una tapa preciosa que trae la Durk Lamping 2023 y ya montaba la Jaime Busto réplica. Se trata de una tapa mecanizada desmontable que facilita el acceso al embrague. Luego os mostraré. Viene con su retén y con su ojo de buey. Como veis, es un acabado muy bueno y de alta calidad. Trae su junta con los casquillos también para el montaje. Agradecer a Vertigo y a Trialworld la facilidad que me han dado para tener esta tapa. Voy a daros una información, un dato más del peso de la misma. Es de 425,9 gramos. Ahí lo tenéis. Voy a mostraros como dato el peso de la tapa original, que no está mecanizada. Se trata de un peso más ligero que la tapa mecanizada, concretamente 46 gramos aproximadamente más ligera. Y el precio está en 447,07 en la página web de Vertigo. También tenéis la opción de montar la tapa mecanizada con solamente el mecanizado de lo que es la tapa del embrague y el resto en fundido, a un precio más económico de 229,19 euros más IVA, que es la tapa que monta la Nitro Works 2023. El primer paso que voy a hacer es quitar el aceite. Ya de paso pues lo cambio y hago el mantenimiento a la moto del aceite. También lo podéis hacer con la moto tumbada sin necesidad de quitar el aceite. En segundo lugar, quito la palanca de arranque. El tercer paso es separar la bomba del agua para que a la hora de sacar la tapa no nos estorbe. Quito el tornillo y separo la bomba. Cuidadosamente con las dos manos tiro de la bomba y la separo, ¿vale? Y ahora la sujeto con una brida o con un alambre al codo de escape. Ya la tengo sujeta y ahora con una llave 14 plana quito el tornillo del latiguillo del embrague. Tenemos cuidado de no perder las arandelas de cobre, que ahí ha caído una, ahí la tenemos. Ahora continúo quitando los tornillos de la tapa. Me he construido una plantilla de cartón para ir metiéndolos y no equivocarme luego al montarlo, ya que algunos son más largos que otros. Bueno, como veis ya he quitado todos los tornillos y los dejo en la plantilla de cartón encima de la mesa para a continuación sacar la tapa. Como veis, algunos, como decía, son más largos que otros. Es un dato importante para no equivocarnos este paso. Ahora voy a quitar el tornillo de llenado de aceite para que me sea más sencillo en este momento, y además también voy a recoger el casquillo de la palanca de arranque que antes no lo había quitado y lo dejo encima de la mesa de trabajo. Ahora con la ayuda de un martillo de goma he dado unos toques para despegar la tapa. Hay que tener mucho cuidado con el muelle que va en el pitorro de la tapa de embrague y que ahí ha salido disparado. Y en el vídeo no se ha visto que ha caído debajo de la moto. Este punto también tenéis que tener cuidado y no perder el muelle y la varillita que lleva, ¿vale? Luego os digo cómo se monta. No os he comentado que he tumbado la moto para realizar este proceso y trabajar de una forma mejor en el plano. Quito la junta porque la voy a poner nueva. Aprovecho que tengo el embrague desmontado para que veáis el aro azul que está numerado. Concretamente ahora de serie viene en la posición 1, que tiene un tacto más suave para el piloto. Para el aficionado os recomiendo dejarlo así. Si queréis un tacto más rápido, pues tendréis que cambiarlo a la posición 2 o incluso a la posición 3 si queréis un embrague muy explosivo. Pero os recomiendo dejarlo en la posición 1, y además también Vertigo recomienda que a medida que se van gastando los discos de embrague, estas posiciones se pueden ir variando. Es decir, cuando ya empieza a arrastrar un poco el embrague, en la posición 1 podéis pasar a la 2 y así sucesivamente. Ahora limpio todo el borde del cárter con un papelito para poner la junta. Os recomiendo tener la junta lo más plana posible y pues podéis poner un libro encima y simplemente pues la acopláis ahí en los casquillitos, y una vez que está acoplada pasaremos a continuación a dejar caer lo que sería la tapa. Bueno, aquí veis que he desmontado pues la tapa que nos da acceso al embrague para ver mejor lo que estamos haciendo.
Y ahora vamos poquito a poco. He dado también un poquito de aceite al retén del eje de la palanca de arranque y simplemente pues dejo caer la tapa en los casquillos. Ahí lo tenemos. La verdad es que es muy sencillo. Ahora voy a coger la plantilla y voy a ir poniendo todos los tornillos, cada uno en su lugar correspondiente. Comienzo por la parte izquierda de arriba y voy apuntando todos con la mano. Ya tengo todos los tornillos apretados a 8 newtons, ¿vale? La verdad es que esta tapa nos facilita muchísimo el acceso a el embrague en un momento dado, pues en carrera, en el monte, entrenando, etcétera. A continuación metemos el muelle en su lugar, como podéis ver, ahí lo he puesto en la imagen y ahora cojo el casquillo y veis las tóricas que trae de goma y lo introduzco. Veis la función del muelle. Este punto es muy importante. Lo cojo con los 2 dedos y lo dejo en su posición correcta. Ahí lo tenemos. Y ahora apunto todos los tornillos con la mano y los aprieto a 8 newtons. A continuación coloco el tornillo del latiguillo de embrague con las 2 arandelas de cobre, no lo olvidéis. Aprovechamos que tenemos la moto tumbada para limpiar el tornillo de vaciado, quitar toda la virutilla y colocarlo de una forma más sencilla para volver a rellenar de aceite. Ahora hago el llenado del aceite, utilizo ELF HTX 740, que es el aceite que más me gusta para esta moto. Utilizo el embudito y lo relleno. Una vez hecho esto, coloco el casquillo de la palanca de arranque y coloco la palanca en la posición correcta. Y aprieto el tornillo a 15 newtons. El siguiente paso es colocar la bomba de agua en su lugar correspondiente y colocar el tornillito de estrella. Pasamos ahora a purgar el embrague. He colocado una botellita con un macarrón en la parte de abajo del purgador, como podéis ver en la imagen. Me voy a la bomba de embrague, quito la tapa, bombeo 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5, mantengo pulsado sin soltar. También podéis utilizar una pinza de presión si estáis solos o lo queréis hacer de una forma más cómoda. Ahora me voy abajo, mantengo presionado arriba, abro y cierro. Y vuelvo a repetir la operación. Estando abajo cerrado, relleno con una jeringuilla de aceite mineral, que es lo que lleva esta moto, aceite mineral de embrague. Relleno para que nunca se quede vacío el depósito con la jeringuilla y vuelvo a hacer la operación que habíamos hecho antes. Bombeo 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, mantengo pulsado, esto hay que hacerlo suave y manteniendo arriba pulsado, como digo, vuelvo a abrir de nuevo abajo el purgador, vuelve a salir aire, cierro de nuevo y vuelvo a repetir varias veces la operación hasta que deje de salir aire en la parte de abajo y tenga tacto en la parte de arriba del embrague. Esto sería una forma de hacerlo, pero también podéis abrir arriba la bomba de embrague, abrir abajo y bombear arriba sin tener que cerrar y abrir constantemente y simplemente dejar que caiga el líquido por su propio peso hasta que deje de salir burbujas. Es otra forma de poder hacerlo. Dar las gracias a Javier y a Eduardo por ayudarme en este briconsejo. Pongo la tapa, limpio todo correctamente y ya estaría listo. Un consejo que me da mi amigo José desde Málaga, le mando un saludo desde aquí, es que dejemos toda la noche la pinza, ahí como veis en la imagen, cogida y a la mañana siguiente la soltemos de golpe para eliminar cualquier burbuja de aire. Sin duda le da un toque muy agresivo, muy racing, muy de carreras a esta Vértigo réplica Arenitas 74 y además de ser muy funcional para quitar el embrague. Nos vemos, un saludo Arenitas.